Seguramente no sabías esto sobre la comida latina. Vamos a revelar los secretos sobre la comida latina del pasado, donde recetas sencillas pero asombrosas llenaban las mesas y unían familias enteras hasta que casi quedaron en el olvido. Y te advierto algo. La última receta te va a dejar sin palabras. Tomato Soup Cake Toasties. Puede sonar extraño hoy en día, pero durante la Gran Depresión, la creatividad en la cocina no conocía límites. El Tomato Soup Cake Toastie comenzaba con algo inesperado: sopa de tomate en lugar de leche. La mezcla resultante se convertía en un bizcocho suave, con matices dulces, salados y ligeramente especiados. Una vez dorado en la sartén, adquiría una textura similar a la de una tostada francesa, crujiente por fuera y tierna por dentro. Las abuelas lo servían a cualquier hora, en el desayuno, como postre, o incluso en loncheras para el colegio o el trabajo. Era un plato económico, ingenioso y sorprendentemente delicioso. Probablemente desapareció porque muchos no podían creer que algo tan simple fuera tan extraordinariamente sabroso, pero quienes lo probaron nunca lo olvidaron. Creamed Corn, sobre galletas saladas. Imagina abrir una lata de maíz cremoso, dulce y tibio, y ver cómo se transforma en un snack reconfortante y adictivo sobre un puñado de galletas saladas. Cada bocado combinaba la suavidad del maíz con el crujido de las galletas, creando un contraste de texturas que se sentía casi mágico. Algunos añadían un toque de pimienta negra o un poco de queso rallado, pero la versión más simple, con solo maíz cremoso y galletas, era suficiente para enamorar. Económico, rápido y sorprendentemente satisfactorio, este plato recordaba que la cocina no necesita ingredientes caros para ser memorable. A veces, la magia está en la combinación más humilde. Tang Pie Cups. Los años 60 trajeron consigo toda una fascinación por lo moderno, lo futurista y, por supuesto, por todo lo cítrico. Así nació el Tang Pie Cups, un postre que parecía sacado de un laboratorio espacial. Comenzaba con leche condensada, mezclada con un topping batido y polvo de tang, que al combinarse se transformaba en una mousse ligera, cremosa y de un vibrante color naranja. La mezcla se servía en vasitos individuales o en pequeñas tartaletas, convirtiendo algo simple en un espectáculo visual inmediato. Era económico, rápido de preparar y llamativo, perfecto para impresionar en reuniones familiares o picnics de verano. Cada cucharada ofrecía un dulzor ligero con un toque ácido, y era imposible no sonreír al recordar que en esa época, cualquier cosa con tang y un poco de imaginación se sentía moderna, divertida y casi futurista. Pickle Dog Bites. Puede sonar extraño hoy, pero en los años 60, el Pickle Dog Bites era un clásico de lonchera y merienda rápida. 3 ingredientes, hot dog, pepinillo y queso crema, se combinaban en una explosión inesperada de sabor. Algunos niños cortaban el hot dog en rodajas, creando pequeños bocados fáciles de comer, mientras que otros lo devoraban entero, directamente del refrigerador, disfrutando del contraste frío del queso crema, el sabor ácido y crujiente del pepinillo, y la textura firme del Frankfurt. No era bonito ni tradicional, y mucho menos refinado, pero cada mordida era absurda y deliciosamente satisfactoria. Este pequeño invento de cocina doméstica mostraba que a veces la simplicidad y la audacia eran la combinación perfecta para conquistar cualquier paladar. Spam con salsa de manzana. Si creías que los pepinillos eran un atrevimiento, el spam con salsa de manzana iba mucho más allá. En los años 50 y 60, este plato se convirtió en un comodín confiable para cenas rápidas o meriendas nocturnas. Bastaba cortar el spam en cubos regulares, dorarlos en la sartén hasta que quedaran crujientes por fuera y jugosos por dentro, y añadir un poco de salsa de manzana, dejando que el dulzor pegajoso se mezclara con la salinidad del embutido. En menos de 10 minutos se obtenía un plato reconfortante que combinaba lo dulce y lo salado de manera inesperada, desafiando cualquier expectativa de comida rápida y dejando claro que incluso los ingredientes más humildes podían sorprender con creatividad. Ketchup noodles. Sí, existió y sí, fue querido por muchos. Pasta con ketchup, una receta que muchos recuerdan con nostalgia y un poco de incredulidad. La preparación no podía ser más simple. Cocer cualquier tipo de pasta disponible, escurrirla, añadir mantequilla y un chorrito generoso de ketchup. Para algunos, esta combinación era suficiente, un plato rápido y satisfactorio. Otros lo llevaban un paso más allá agregando queso rallado o un huevo revuelto encima, creando una textura más rica y cremosa. Lo sorprendente es cómo algo tan sencillo podía convertirse en un plato reconfortante, rápido y absolutamente sabroso, recordando que la cocina no siempre necesita complicaciones para generar felicidad. Arroz frito con monedas de Boloña. Cuando la creatividad se encontraba con la necesidad, nacía el Bologna Coin Fried Rice, arroz frío del día anterior, granulado y un poco seco,
se convertía en la base perfecta para pequeñas monedas de Boloña, doradas en la sartén hasta que desprendían su aroma ahumado y su sabor intenso. Un chorrito de salsa de soja o inglesa transformaba este humilde plato en algo aromático y delicioso, elevando ingredientes simples a un nivel inesperado. En menos de 10 minutos, tenías un plato caliente, reconfortante y lleno de sabor, ideal para mañanas perezosas, cenas improvisadas o para aprovechar sobras con ingenio. Sándwich de mantequilla de cacahuete y lechuga, hoy puede sonar extraño, pero en su época era un clásico inesperado. 2 rebanadas de pan blanco abrazaban una capa generosa de mantequilla de cacahuete y una hoja crujiente de lechuga fresca. La lechuga aligeraba la densidad del cacahuete, aportando un toque de frescura y textura que hacía que cada mordida fuera sorprendentemente equilibrada y refrescante. Una solución económica nacida en tiempos de austeridad, durante la Gran Depresión, que sobrevivió a generaciones y se ganó un lugar discreto en los almuerzos escolares, hasta que con el tiempo desapareció silenciosamente de las loncheras. Y esto apenas es el inicio. Más adelante verás postres y platos que combinan lo dulce y lo salado de formas sorprendentes, que nunca habrías imaginado. Como los hot dogs cubiertos con copos de maíz, sencillos pero irresistibles, perfectos para cerrar un día con una sonrisa, o las tostadas de sardina con mostaza, intensas y llenas de sabor. No te los pierdas. Leche dulce con bizcochos desmigados. En muchas cocinas del sur de Estados Unidos, la sencillez se convertía en ternura servida en un cuenco. Cuando quedaban bizcochos del día anterior, en lugar de desperdiciarlos, se desmigaban en trozos irregulares y se bañaban con leche fría. Se añadía azúcar al gusto y a veces un toque de vainilla o fresas frescas para darle color y aroma. El resultado era un postre improvisado o un desayuno dulce que se sentía suave, reconfortante y cercano. Muchos niños lo recordaban como la primera receta que aprendieron a preparar por sí mismos, sin fuego, sin complicaciones. Solo el gesto de transformar las sobras en algo especial era memoria en una cuchara, humilde y entrañable. Velveta sobre grits. En los años 70, en el sur profundo, pocos desayunos eran tan celebrados como un cuenco humeante de grits con queso Velveta. La sémola de maíz, cocida lentamente hasta alcanzar una textura cremosa, se enriquecía con un buen trozo de aquel queso procesado dorado que se derretía al contacto, formando un remolino brillante y sedoso. Cada cucharada era una mezcla de calidez y sabor suave, ideal para acompañar largas conversaciones familiares o desayunos comunitarios en iglesias y reuniones vecinales. No había nada lujoso en el plato, pero sí una verdad evidente: lo simple puede ser memorable, y la felicidad cabe perfectamente en una cuchara de maíz con queso, parfait de gelatina y queso cottage, un desayuno que parecía salido de un collage de colores. Cubitos de gelatina brillantes y aromáticos se mezclaban con cucharadas de queso cottage cremoso, creando capas que eran un festín visual tanto como gustativo. A veces se añadía piña triturada, otras veces mermelada casera, y el resultado era un equilibrio perfecto entre lo dulce, lo ácido y la suavidad láctea. Ligero, divertido y sorprendentemente satisfactorio. Este parfait era un favorito de los años 50, tanto en desayunos familiares como en almuerzos ligeros. Todavía hoy aparece en reuniones familiares nostálgicas, evocando la infancia con cada cucharada y recordando que la creatividad en la cocina no siempre necesitaba complicaciones. Hot dogs rellenos con copos de maíz. Cuando pensabas que los hot dogs no podían ser más sorprendentes, los Cornflake Top Hot Dog Boats llegaban para desafiar cualquier expectativa. Cada Frankfurt se abría con cuidado sin separarlo del todo, y en su interior se rellenaba con encurtidos, puré de patatas o incluso verduras salteadas. Encima se colocaba queso, y finalmente se espolvoreaban copos de maíz triturados, la mezcla perfecta de textura crujiente y dulce. Al grill, el queso burbujeaba mientras los copos se doraban, formando una costra sorprendentemente crujiente y caramelizada. Cada mordida ofrecía un choque de sabores: salado, dulce, suave y crocante. Era un invento inesperado de los años 50 que todavía hoy provoca sonrisas y asombro, recordando la audacia y la diversión de aquella época en la cocina. Tostadas de sardina con mostaza. Si creías que los hot dogs eran lo más atrevido de la cocina casera, espera descubrir la Sardine Toast Loader. Pan de centeno tostado, firme y aromático, servía de base para una mezcla intensa y audaz. Sardinas trituradas, un toque de mostaza picante, cebolla finamente picada y un chorrito de vinagre o unas gotas de salsa picante para darle chispa. El contraste era poderoso, salado y ácido, con la profundidad ahumada de las sardinas, un ligero crujido de pan tostado y la acidez vibrante de la mostaza que despertaba el paladar. Podía servirse frío, directo del refrigerador, o ligeramente caliente, liberando su aroma en la cocina. No era un plato para todos los gustos, pero para quienes crecieron con él, cada mordida evoca recuerdos de mesas familiares, almuerzos improvisados y sabores que, aunque intensos, se guardan con cariño en la memoria. Y apenas estamos en la mitad del viaje. Próximamente verás combinaciones que mezclan lo dulce y lo salado de formas que desafían la lógica.
tostadas fritas con mayonesa dorada y crujiente, torres de galletas con mantequilla de manzana, platos que nacieron de la necesidad y la creatividad y que hoy nos parecen casi mágicos. French toast con frosted flakes. Los sábados por la mañana tenían un sabor especial cuando aparecía esta versión juguetona de las tostadas francesas. Se usaba pan viejo, de esos que ya habían perdido la esponjosidad, para que absorbiera mejor la mezcla de huevo y leche. Pero el truco estaba en el rebozado final. Las rebanadas se presionaban firmemente contra un plato lleno de frosted flakes triturados hasta quedar cubiertas de ese maíz azucarado. En la sartén, con mantequilla chisporroteante, se doraban hasta volverse crujientes y caramelizadas por fuera, mientras el interior se mantenía suave y esponjoso. Era como tener un desayuno de cafetería de lujo, pero en casa, en pijama, con la televisión encendida en los dibujos animados. Huevo en anillo de Boloña, un clásico de la cocina rápida y divertida, con el ingenio de transformar un ingrediente simple en algo especial. Se tomaba una loncha gruesa de Boloña y se le hacía un agujero en el centro, como si fuera un aro. La loncha se doraba en la sartén, tomando un borde crujiente y ligeramente arrugado. En ese hueco central se cascaba un huevo, que se cocinaba lentamente, absorbiendo el sabor ahumado y salado de la carne. El resultado era un desayuno completo en un solo bocado, el huevo firme y cremoso, rodeado de un anillo dorado y lleno de carácter. Una receta tan sencilla como ingeniosa, capaz de convertir la Boloña en protagonista. Tostada frita con mayonesa. Antes de que las tostadas con aguacate dominaran el desayuno, existía este humilde pero glorioso invento, la mayonnaise fried toast. Se tomaba pan blanco, a menudo ya un poco seco, y se untaba con una capa fina pero generosa de mayonesa. El truco era ponerlo en la sartén caliente con la parte de la mayonesa hacia abajo. Al contacto con el calor, la mayonesa burbujeaba, doraba el pan y formaba una costra crujiente, sabrosa y ligeramente untuosa. El interior seguía suave, mientras el exterior se transformaba en una superficie dorada y llena de sabor. Simple, económico y sorprendentemente delicioso. El tipo de desayuno que demuestra que no se necesita mucho para ser feliz. Torres de galletas con mantequilla de manzana en los porches del sur, con el calor lento del atardecer y una taza de té helado en la mano, se compartía este bocado tan simple como entrañable. Bastaba una caja de galletas saladas y un frasco de apple butter. Cada galleta se untaba con esa mantequilla oscura, dulce y especiada, y se apilaba una sobre otra hasta formar pequeñas torres que desaparecían en segundos. No era exactamente un postre, tampoco un snack ni un sándwich, sino una tradición de frontera entre categorías, un encuentro perfecto entre lo salado y lo dulce. El crujido de la galleta y la untuosidad de la mantequilla de manzana creaban un equilibrio inesperado, tan humilde como memorable. Pastel de galletas Ritz sin carne. En tiempos de escasez, la creatividad se volvía el ingrediente más valioso. Así nació este pastel de carne sin carne, donde las galletas Ritz reemplazaban lo que faltaba. Trituradas hasta convertirse en migas doradas, se mezclaban con huevo, leche y condimentos caseros, un poco de cebolla, sal, pimienta. Con esa masa se formaba un pastel que se horneaba o se freía hasta obtener una corteza crujiente por fuera y una textura suave y tierna en el interior. Económico, ingenioso y sorprendentemente sabroso, este plato era un testimonio de cómo la necesidad podía transformarse en sabor y tradición. Ensalada de piña con queso en copa de lechuga, directo de los recetarios de anfitrionas de los años 50, este plato era tan visual como curioso. Una hoja de lechuga iceberg, crujiente y fresca, se desplegaba como una copa para sostener un anillo de piña jugosa. Encima, una lluvia de queso cheddar rallado y, para terminar, una cucharada generosa de mayonesa que lo unía todo. El resultado era un bocado cremoso, dulce, salado y con un toque ácido, tan extraño en teoría como equilibrado en la práctica. Era el tipo de ensalada que llamaba la atención en cualquier mesa, mitad curiosidad retro, mitad ingenio doméstico y siempre inolvidable. Y esto es solo una probadita de lo que viene. Más adelante encontrarás sándwiches con espaguetis fríos, tostadas con jamón picante y pepinillos, combinaciones que parecen imposibles, pero que eran parte del día a día de muchas familias. Mantente atento, porque cada receta te sorprenderá más que la anterior. French toast con zumo de naranja. Cuando la nevera quedaba sin leche, la creatividad entraba en acción. En lugar de renunciar a las tostadas francesas, alguien vertía un buen chorro de zumo de naranja en el bol, lo mezclaba con huevo batido, una pizca de azúcar y, si había suerte, un toque de nuez moscada. El pan se empapaba en esa mezcla cítrica y chispeante, para luego dorarse en la sartén hasta quedar crujiente en los bordes y suave en el centro. El resultado, unas tostadas doradas con un perfume fresco, casi soleado, que sabían como un desayuno de verano servido en la cocina de los años 60. Un bocado capaz de despertar a cualquiera con su brillo inesperado. Sándwich de mantequilla de cacahuete con bacon, un experimento casero que se convirtió en clásico. 2 rebanadas de pan de molde abrazaban una capa generosa de mantequilla de cacahuete cremosa,
coronada con tiras de bacon recién hechas, aún chisporroteantes y cargadas de sabor ahumado. La combinación era un choque de mundos, lo dulce y untuoso de la crema de cacahuete, lo salado y crujiente del bacon, todo en un mismo mordisco. Algunos lo llevaban más lejos, añadiendo miel para un dulzor extra o cambiando la crema suave por una versión crujiente con trozos de maní. Pero había consenso absoluto. Por raro que sonara, este sándwich funcionaba gloriosamente. Sándwich de espaguetis fríos, un invento nacido de la prisa y del aprovechamiento. La pasta sobrante, sacada directamente del refrigerador, se acomodaba sin ceremonia entre dos rebanadas de pan blanco. Nada de calentar, nada de adornos, puro carbohidrato en estado práctico. El resultado era un sándwich extraño, sí, pero sorprendentemente saciante. Perfecto para trabajadores que salían corriendo sin tiempo para cocinar, estudiantes agotados o niños impacientes que no querían esperar a la cena. Era la definición de comida improvisada, simple, barata y contundente. Y aunque pocos lo admitirían, también tenía un encanto rebelde, como si cada bocado fuese un pequeño acto de libertad culinaria. Tostada de jamón picante con pepinillos y queso, el Deviled Ham and Pickle Toast era la definición de comida rápida con alma. Bastaba untar el pan tostado con una capa generosa de paté de jamón picante, cubrirlo con rodajas de pepinillos, ya fueran dulces o en vinagre fuerte, y coronar con una loncha de queso americano. Al entrar en el horno, el pan se doraba hasta quedar crujiente, el queso burbujeaba y se fundía con el jamón, y los pepinillos mantenían su mordida ácida. El resultado, una combinación de sabores salados, ácidos y cremosos que calentaban el estómago y el corazón. Era la solución perfecta para almuerzos apresurados o meriendas que, aún improvisadas, sabían a comida de verdad. Wraps de Boloña con ensalada de col, un clásico de los años 80, cuando la practicidad mandaba en la mesa. La Boloña, cortada en tiras finas, se mezclaba con una ensalada de col cremosa, repollo rallado, zanahoria y un aliño que podía ser tan simple como mayonesa con un toque de vinagre o azúcar. Todo eso se envolvía en una tortilla de harina, formando un bocado fresco, salado, ligeramente dulce y con la textura crujiente de las verduras. Eran tan fáciles de preparar que se convertían en la cena improvisada de muchas familias, y siempre desaparecían del plato en segundos, como si la combinación de Boloña y ensalada de col tuviera algo adictivo. Polos caseros de leche en polvo, Carnación. En los veranos calurosos, cuando no había helado en casa, la imaginación entraba en juego. Bastaba con mezclar leche en polvo Carnation, agua fría, azúcar y unas gotas de vainilla. La mezcla se vertía en vasitos de plástico o moldes improvisados con palitos de madera y se dejaba en el congelador. Horas después, al sacarlos, aparecían polos caseros cremosos, fríos y dulces, con un sabor que muchos asocian directamente a la infancia. Algunos les añadían plátano triturado, cacao en polvo, café instantáneo para variar, pero el clásico de vainilla era el rey. Sencillo, humilde y capaz de refrescar no solo el cuerpo, sino también el ánimo. Y apenas estamos calentando motores. Más adelante verás rollitos de carne sobre tostada, cazuelas rápidas con galletas y chili, e incluso gofres de puré de patata. Cada receta combina ingenio y sabor en menos de 10 minutos. No te lo pierdas. Gofres de puré instantáneo de patata. Imagina el sonido de la gofrera al abrirse, el chisporroteo de la mantequilla caliente y ese aroma embriagador de patata dorada que llena la cocina. Todo empieza con algo tan sencillo como un sobre de puré instantáneo, convertido en protagonista de un plato digno de desayuno de hotel. Mezclado con un huevo batido y una pizca de harina, la masa se transforma en una textura cremosa, ligera pero con cuerpo. Si quieres un toque más indulgente, un buen puñado de queso rallado cheddar, gouda o incluso un poco de parmesano se funde mientras los gofres se cocinan, creando pequeños estallidos de sabor en cada mordida. Al verter la mezcla en la gofrera caliente, los bordes comienzan a dorarse y la superficie se vuelve crujiente, mientras el interior permanece suave y esponjoso, casi como un abrazo cálido en forma de gofre. Cada cuadrito se convierte en un pequeño tesoro, crujiente por fuera, cremoso por dentro, con un aroma que recuerda a las cocinas de la infancia, a desayunos familiares improvisados o a cenas rápidas que sorprenden por su sofisticación. Rollitos de carne enlonada sobre tostada. Imagina tomar un clásico reconfortante y darle un giro ingenioso. El rollito de carne enlonada sobre tostada empieza con una bechamel espesa, sedosa y aterciopelada, mezclada con carne de ternera en conserva finamente picada. La crema resultante es un abrazo cálido de sabor, con notas ligeramente saladas y un toque de especias que despiertan el apetito. Esta mezcla se extiende generosamente sobre rebanadas de pan, que se enrollan con cuidado, formando cilindros perfectos. En la sartén, con mantequilla caliente, los rollitos se doran lentamente hasta que el exterior queda crujiente y ligeramente caramelizado, mientras el interior permanece cremoso y sabroso. Al morderlos, el contraste es perfecto. La textura mantequillosa del pan tostado que cede ante el relleno cálido y untuoso,
con un leve toque de pimentón ahumado que aporta carácter y profundidad. Servidos con un huevo revuelto al lado, estos rollitos transforman un plato económico y rápido en una experiencia casi gourmet, demostrando que la creatividad puede elevar los sabores más humildes. Cazuela de chili con galletitas Oyster. En la cocina casera, la sencillez a veces es la clave de la perfección, y la cazuela de chili con galletitas Oyster lo demuestra con creces. Todo comienza con una lata de chili espeso y fragante, lleno de especias que despiertan recuerdos de hogares cálidos y cenas improvisadas. Se vierte en una fuente para horno y se cubre con un puñado generoso de galletitas Oyster, pequeñas y crujientes, que prometen un contraste irresistible con la suavidad del chili. Si se desea, un poco de queso rallado se derrite entre las galletitas y el chili, mientras algunos vegetales troceados aportan frescura y color al plato. En el horno las galletitas se doran, se vuelven crujientes y crean una costra tentadora, mientras debajo el chili burbujea liberando un aroma especiado que llena toda la cocina. Cada cucharada combina lo crujiente, lo cremoso y lo picante de manera equilibrada. Es un plato reconfortante que calienta el corazón tanto como el estómago, perfecto para noches frías en las que buscas algo económico, rápido y absolutamente delicioso. Sandwich Club. El Sandwich Club es mucho más que un simple sándwich, es un monumento a la creatividad y a la celebración del almuerzo cotidiano. 3 rebanadas de pan tostado dorado y crujiente sirven como escenario perfecto para una sinfonía de sabores y texturas. Entre ellas se alternan capas de pavo jugoso y tierno, jamón salado que aporta profundidad, y bacon perfectamente crujiente que estalla con cada mordida. La lechuga fresca aporta un crujido ligero y vibrante, mientras que el tomate rojo, carnoso y jugoso, inunda la boca de frescura. Todo ello se une con un delicado velo de mayonesa, suficiente para cohesionar sin dominar, como un pegamento suave que permite que cada capa brille por sí misma. Al cortarlo en triángulos y atravesarlos con palillos, cada porción se convierte en una pequeña torre de sabores, lista para conquistar cualquier almuerzo. Lo extraordinario de este sándwich es la armonía entre contrastes, crujiente y suave, jugoso y ligero, salado y fresco. Cada bocado transmite sensación de abundancia y sofisticación simple, como un banquete en miniatura. No es casualidad que se haya ganado el título de rey de los almuerzos familiares y cenas improvisadas. Comer un Sandwich Club es viajar en el tiempo a mesas familiares de mediados del siglo XX, donde la comida era una experiencia sensorial completa, incluso en su cotidianidad. Chicken Marbella. El Chicken Marbella no es simplemente un plato, es un pedazo de historia culinaria de los años 80, una creación de las chefs Julie Rosso y Sheila Lukins que combinó la elegancia internacional con la accesibilidad casera. El pollo se marina y se cocina lentamente en una mezcla que logra un equilibrio perfecto entre dulce y salado, ciruelas secas que se derriten en la salsa liberando un dulzor profundo y aterciopelado, aceitunas verdes que aportan intensidad y carácter salado, y alcaparras que chispean en cada bocado, dando un toque inesperado y vibrante. El resultado es un plato aromático y visualmente atractivo, donde el contraste de sabores y texturas convierte cada porción en una experiencia casi ceremonial. Adoptado con entusiasmo por la comunidad judía y rápidamente popularizado en cenas familiares y menús de restaurantes, Chicken Marbella fue un símbolo de cómo la cocina casera podía sentirse cosmopolita, sofisticada y moderna, sin necesidad de técnicas complejas o ingredientes exóticos. Sin embargo, con el tiempo, muchas versiones comerciales y caseras alteraron la receta original, diluyendo la magia que la hacía especial. La versión auténtica sigue siendo un tesoro escondido, un recordatorio de que la creatividad y el buen gusto pueden transformar ingredientes simples en algo extraordinario. Cada bocado no solo alimenta, sino que transporta a una época en la que la cocina casera podía ser audaz, elegante y memorable, y donde la combinación de dulzura, salinidad y carácter podía hacer que un plato ordinario se convirtiera en legendario. Sidra de manzana artesanal. El otoño tenía un aroma propio, el de manzanas recién cosechadas, su fragancia entre dulce y ácida flotando en el aire mientras los frutos se trituraban y prensaban hasta convertirse en un líquido turbio, espeso y lleno de pulpa. Esta era la sidra artesanal, en su estado más auténtico, servida en jarras que atrapaban el frío de la mañana o humeante en tazas con un toque de canela, clavo o incluso nuez moscada. Cada sorbo era más que una bebida, era nostalgia líquida, un recordatorio de días más cortos, cosechas recién terminadas y fogatas en patios familiares, donde el calor humano competía con el del fuego. Con el tiempo, las regulaciones de seguridad cambiaron la forma de elaborarla. La sidra se volvió más clara, uniforme y perfecta, pero perdió esa rusticidad que hacía que cada trago contara una historia. Quienes alguna vez probaron la auténtica saben que ninguna botella comercial puede capturar la calidez, la textura y la memoria contenida en ese sorbo espeso de otoño, donde lo simple se volvía extraordinario. Tostada de bacon con mantequilla de manzana era un desayuno otoñal que parecía un capricho, pero que en realidad era pura tradición y magia casera.
Una rebanada de pan blanco, dorada en la tostadora o en la sartén de hierro fundido, se convertía en lienzo para una capa generosa de mantequilla de manzana, esa mezcla oscura, dulce y especiada que se cocina lentamente hasta concentrar todo su sabor. Encima, tiras de bacon recién hecho, aún chisporroteando de la sartén, que al tocar la mantequilla de manzana liberaban aromas que llenaban toda la cocina. No había reglas estrictas ni medidas exactas, solo instinto, calor de la cocina y la búsqueda del equilibrio perfecto entre dulce y salado, crujiente y untuoso. Cada bocado era una experiencia sensorial, una explosión de texturas y sabores que evocaba hogar, recuerdos de infancia y la calidez de una familia reunida. Aunque estuvieras a kilómetros de tu abuela, era la clase de desayuno que te hacía sentir en casa, un pequeño ritual otoñal que celebraba lo simple y lo delicioso. Y así, entre rebanadas de pan blanco untadas y fritas, los gofres dorados de puré de patata y el aroma profundo de la sidra artesanal de otoño, descubrimos una verdad sencilla pero poderosa. Las recetas más memorables no siempre nacen de chefs famosos o restaurantes lujosos, sino del ingenio, la necesidad y la creatividad de quienes cocinaban con lo que tenían a mano. Cada plato, por humilde que pareciera, llevaba consigo historias de hogar, recuerdos de infancia y momentos compartidos que sobrevivieron al paso del tiempo. Si alguna de estas recetas olvidadas te hizo sonreír, recordar o simplemente salivar, déjanos tu comentario. Comparte tus propios recuerdos, dale like al video y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras culinarias. Y recuerda, todo esto perdería su magia si no te unes a nosotros en el próximo video. Haz clic y acompáñanos mientras seguimos explorando los secretos más sorprendentes, curiosos y deliciosos de la gastronomía, esos que han sido guardados, olvidados o reinventados, esperando ser redescubiertos en tu cocina. Porque al final, cocinar no es solo alimentar el cuerpo, sino también el corazón y la memoria.